Permítanme, por favor, trasladarme a 1880 en Francia. Aquí en esas calles. Solo hace tantos años para poder pensar en cómo era París de noche, los burdeles y los cabarets. La vida nocturna, digamos, para ubicarnos históricamente en Toulouse-Lautrec. ¿Les gusta? 1864, ¿les parece en su nacimiento? Para que entonces ubiquemos a ese extraordinario artista, grabador, ilustrador y pintor en aquella viejísima época que entonces nos remite a el surgimiento, a el origen de lo que sería un impacto mundial en Alemania, en España, aquí en Europa y desde luego también en América, en Argentina, en Cuba y sobre todo, créanme ustedes, también en México. Detrás de mí está el Molino Rojo, uno de esos lugares emblemáticos en donde también se estaba manifestando, sí, en efecto, lo que significa el ambiente festivo y todo aquello que implicaba el olor a alcohol, el olor a tabaco y el olor a sexo, el multicolor y las pestañas largas y la música del can-can, ya al cierre justamente de aquellos años. Y en esa misma tesitura les hablé ya de Toulouse-Lautrec, que es la representación más clara, digámoslo así, de lo que serían los lienzos fotográficos que retratarían a esa Francia. Y así entonces nosotros desde México podemos comprender esos momentos primigenios del teatro y de la fiesta. Dije el teatro, hablando de burdeles, porque en efecto en nuestro país, allá en México, eso se expresó en lugares sórdidos, pero también en el circo y además en el teatro. Y si del circo hablamos, el Horrín y el Gran Teatro de la Ciudad de México, que iría teniendo sus propios cambios, pero que en los años a los que me estoy refiriendo empieza a surgir también la mujer impetuosa, la mujer que no está dispuesta a aceptar absolutamente ningún canon de vestimenta en donde le prohíban su propia sensualidad. ¿Saben ustedes? Porque este video lo dedicamos como siempre a nuestras audiencias, pero en particular en aquellas con las que hemos ido cobrando un enorme cariño y entusiasmo. Por eso surgió en mí la idea. No soy pintor como Toulouse-Lautrec, ni poeta que en aquellos años aquí en 1885 empezaron también a prodigarse en la música y en el reconocimiento a esas mujeres, pero trato de ser un escritor y entonces también de captar en el lienzo de una enciclopedia, la de las mujeres, un libro para ello, y por eso también estoy aquí, claro está. ¿Y por qué las mujeres? Porque me parece que ese es el primer momento fundacional de lo que significaría la libertad. Una libertad que ahora, en esta nueva etapa, a muchos les horroriza e incluso a las mujeres del feminismo contemporáneo les disgusta, cuando en su momento esto fue una impronta de liberación. Y lleguemos entonces ya al estar en los 1910, 1915, tienen con ustedes el can-can y el rataplan
que significó muchísimo en México porque las mujeres podían enseñar las piernas sin medias. Imagínense ustedes, eso era imposible en aquellos años, que las mujeres mostraran las piernas sin medias, repito. Y entonces vienen grandes, grandísimas actrices, dije actrices, porque no todas eran en modo alguno las bailarinas estas en las que encontrábamos cobijo, sino artistas, como he dicho, que además se trasladaron al cine. Aquí surgió el valor que tendría mi Minerva para presentarse en un traje prácticamente desnuda porque las medias eran completamente color de carne. Era el llamado de la carne. Era la exposición de la misma en donde la palabra no sonaba tan incómoda como ahora suena. No, al menos en el sentido de las buenas conciencias. En aquel momento significaba la posibilidad, como he dicho, de la propia liberación. Otra cosa son los ambientes. Sí, sí. Y yo se los digo a ustedes siempre con la franqueza y el cobijo que ustedes siempre me tienen. Como Toulouse-Lautrec, también vivo esas noches. Y no solo en la imaginación, desde luego. También en mi caso se trata en la elaboración de la obra que he comentado de un homenaje a todas aquellas mujeres del baile y a las que bajaron del tablado y se sentaron a tomar una copa, porque aquí todo lo inició, Y esos ambientes también sórdidos que buscan cobijo, quiero decir, que buscan amainar en cariño, en caricias, en besos fingidos que para muchos son los más auténticos porque lo que implicaba era la fugacidad de una noche y los amoríos. Y díganme ustedes si no hay un hombre que por esencia vivió en esos refugios. Toulouse-Lautrec, afectado de una pierna a los 11 años, y luego de otra pierna a los 13 años, y luego en una situación permanente de deterioro de sus propios huesos y su propia pequeña estatura, que de por sí la de quien les habla en estos momentos no es en modo alguno portentosa, y el bastón, y el bombín, y el corazón roto permanente en búsqueda de un refugio femenino, porque solo lo había encontrado Toulouse en su madre, y a una edad temprana oliendo el tabaco y retratando a todos esos espíritus que como él también venían a cobijar su propia soledad, a darles un resguardo, a darles un remanso. Y eso era lo que Toulouse-Lautrec en 1877, 1889 estaba retratando. Como lo intentó hacer 80 años después José Luis Cuevas, el Gato, en algunos otros tugurios mexicanos. Y eso es Toulouse-Lautrec también. El fotógrafo pintor, desde luego, primigenia la pintura de la propia fotografía y la ilustración, en donde sus mejores cuadros aquí se hallan. Tomaron como referente al Molino Rojo, Moulin Rouge, sí. Y entonces ese fue el cobijo de uno de los grandes artistas también de todos los tiempos. Hasta que la sífilis y la soledad, el mar de amor permanente que él sentía, se lo fue llevando de a poco, de a muy joven, jovencísimo, para ver apenas despertar el siguiente siglo, 1900, y él a la bandera de lo mejor de la exposición en su arte después del impresionismo, para asignarse en la historia con su dolor, con su sífilis, con sus huesos malheridos, con su tristeza, con sus besos fingidos, con la fusión del registro de lo que significó la liberación femenina. Ese es Toulouse-Lautrec, un retrato del tiempo, un retrato de un momento de bostezo de las mujeres para su propia liberación. Y ahora también el resguardo lúdico de un escritor
que hace un muy humilde homenaje a todas aquellas mujeres que desde aquí radiaron para el mundo, y una expresión de gratitud de México a ese carácter primigenio y explosivo de la Génesis, y desde luego también a un reconocimiento al artista, aquel que en 1901 cerró los ojos para nunca más volver a abrirlos, y sin embargo él tendría que trascender ya más de 124 años en la memoria del arte. Por eso su refugio de amor, su sufrimiento, su registro de las mujeres libres resultan trascendentes. Por eso Toulouse-Lautrec es inmortal.